Muchas gracias por acompañarnos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. En 1970, el gobierno de don José Joaquín Trejos manda a la Asamblea Legislativa un contrato para que la empresa Aluminium Company of America, que tiene ya alrededor de 10 años de estar haciendo un lobby constante, pueda explotar los yacimientos de bauxita en el Valle del General. Inicialmente los pobladores de la zona empiezan a reclamar porque consideran que los recursos naturales están en peligro, y esto trasciende hasta los movimientos estudiantiles que ya habían llamado la atención sobre los peligros de firmar un eventual contrato. Para conversar sobre Alcoa y sus consecuencias, tenemos en esta ocasión al historiador y protagonista en aquella ocasión, don Vladimir de la Cruz. Don Vladimir, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José Antonio, y más bien a la biblioteca en este trabajo tan extraordinario, rescatar memoria viva de las fuentes hemerográficas que aquí se conservan como memoria del país. Efectivamente, eso que hoy conocemos como la Alcoa, el 24 de abril, que a veces se refiere casi la fecha simbólica al momento cuando ese contrato fue aprobado, es una discusión que en el país se viene dando a principios de los años 60, especialmente por el Partido Vanguardia Popular. Y uno de sus dirigentes, que era un químico, ingeniero químico famoso, el científico que había sido hasta profesor de la universidad en la década de los 40, Fernando Chávez Molina, que era una persona preocupada de estos asuntos, y él fue el que hizo los primeros llamamientos importantes sobre la presencia de Alcoa en Costa Rica, y publicó a principios de esos años y en la década del 60 un librito que se llamó La Alcoa, un matapalo. Y con ese folleto se divulgaba el significado de la Alcoa, la importancia que tenía y lo que quería en Costa Rica. La Alcoa tenía presencia también en países del Caribe como Jamaica, ¿verdad? Incluso hay referencias importantes en la época de que usamos nosotros en la lucha esa las fotos de cómo explotaban la bauxita en el Caribe, y aquello era como pasajes desolados, pasajes lunáticos, ¿verdad?, que nos servían a nosotros como para ilustrar sobre lo que podía pasar en el Valle del General. No, en la universidad nosotros fundamos el Frente de Acción Universitaria a finales del año, entre el año 65, finales del 65 y 66. En ese periodo ya empezamos a trabajar en la universidad. En el 67 teníamos fundado el Frente de Acción Universitaria, que fue el grupo, digamos, de la izquierda estudiantil vinculada al Partido Vanguardia Popular en ese momento, más dinámico, que le dio un sentido de lucha al movimiento estudiantil que hasta ese momento no lo tenía, en una gran cantidad de eventos internos de la universidad, de protestas externas hacia el país, de cosas nacionales, en fin, una gama muy especial de problemas que empezamos a tratar. Y en el año 69 nos preocupamos por el asunto de la Alcoa, porque en ese momento ya había el interés de presentar ese proyecto a la Asamblea Legislativa. Y efectivamente se mantiene ahí, y nosotros en marzo del año 69, cuando se realizaba el Congreso de la Federación de Estudiantes, que en esa época se realizaba en marzo para cambiar la presidencia estudiantil, ahí logramos meter en el Congreso una moción para crear una comisión de estudio sobre el contrato ley, que era la figura jurídica con que se estaba tramitando el contrato de la Alcoa. Entonces el Congreso integró una comisión muy importante, donde ahí estuvo Iris Navarrete, estuvo Fernando Castro, el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia. Una de las consecuencias de esa lucha es que Fernando, cuando se gradúa de abogado, su tesis es sobre el contrato ley, la figura del contrato ley, para eliminarla de la práctica jurídica del país, y se logra eliminar como figura jurídica. Bueno, eso fue una consecuencia de ese proceso. Entonces, esta comisión de la Alcoa, de la Federación de Estudiantes, trabaja todo el año en seminarios, en conferencias, en investigación,
para ir, digamos, abundando esto, y mientras tanto nosotros íbamos divulgando parte de los procesos relacionados. De manera que cuando llegamos a fin de año ya teníamos una base analítica más profunda, porque habíamos logrado investigar mucho los dirigentes estudiantiles y habíamos traducido eso en información para los estudiantes. En diciembre del año 69 entraban las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que es el momento en que el presidente de la República tiene lo que se llama la iniciativa parlamentaria, que significa que solo el presidente de la República puede enviar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa. Y es cuando entonces don José Joaquín Trejos introduce el contrato de la Alcoa para que se apruebe en sesiones extraordinarias. Dentro de ese proceso nosotros veníamos durante todo el año 69 haciendo una labor de divulgación y agitación en el movimiento estudiantil secundaria e interesando a sectores, entre ellos de Pérez Celedón, en el impacto que iba a tener la Alcoa. Interesando también sectores populares como la Confederación General de Trabajadores en ese momento y otros grupos, digamos, de carácter sindical, muchos de ellos en esa época dirigidos por, digamos que tenían en su dirigencia líderes comunistas en el campo sindical, y entonces había una coordinación principalmente de esa naturaleza, y eso arrastró a otras centrales sindicales del momento también y de sectores de asociaciones populares apoyando la lucha que se venía dando desde el movimiento estudiantil. Es el movimiento estudiantil el que genera, impulsa y dirige esa lucha. Pero a ello vamos a tener una ventaja, y es que había un grupo casi de 10 diputados que estaba en contra del contrato ley. Fernando Bolio, Rodrigo Carazo, José Luis Villanueva Badilla, entre otros, que es muy importante porque había una oposición parlamentaria, porque para ese tipo de luchas parlamentarias, si no hay una oposición interna en la Asamblea Legislativa, cuesta mucho realizarlas, porque nosotros como movimiento estudiantil podíamos canalizar la lucha en apoyo a los diputados que estaban dando la pelea adentro, porque era donde había que dar la pelea. En la calle, por supuesto, con las manifestaciones y eso, de presión y de apoyo, pero la lucha principal se llevaba en el interior de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál podríamos decir que fue el papel de don José Luis Molina Quesada? Me parece que era el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado liberacionista, jurista, un hombre con muchísima experiencia. Hombre brillante. Era el papel de dirigir la Asamblea Legislativa en ese momento. Hay que aclarar algo. En aquella ocasión el reglamento establecía 3 debates para la aprobación de un proyecto de ley. En este caso concreto fueron 3 debates meteóricos, fueron muy rápidos, que prácticamente no querían dar oportunidad a reacción, y sin embargo esa reacción se dio con una gran contundencia. No, lo más importante desde el punto de vista táctico del gobierno es que manda el proyecto de ley en sesiones extraordinarias a la Asamblea Legislativa, porque las sesiones extraordinarias empezaban en diciembre y terminaban en abril, pero era el periodo que naturalmente también la universidad suspendía clases. Entonces, cuando se manda el proyecto a la Asamblea, se hace con el objetivo de que los estudiantes estén fuera de la Asamblea. Pero el gobierno no contaba con el grupo nuestro, el Frente de Acción Universitaria, el grupo que se había organizado alrededor del estudio del contrato de la Alcoa dentro de la Federación de Estudiantes, y los dirigentes estudiantiles de la Federación, que en ese momento estaban de alguna manera divididos, porque teníamos un presidente estudiantil, González Rodolfo, que era opuesto, digamos, a la lucha estudiantil, y era un personaje vinculado incluso al movimiento Costa Rica Libre, mientras que el resto del movimiento estudiantil era un movimiento más progresista, más de izquierda, más comunista, una parte. Habían también los sectores liberacionistas importantes, y logramos que la lucha provocara una fisura en el grupo dirigente de la Federación, porque estaba Rodolfo González y estaba Jorge Enrique Romero Pérez, que pues, es un abogado brillante, que era dirigente y era vicepresidente de la Federación. Y en esa lucha
en esa lucha que se da alrededor del contrato y en el movimiento estudiantil con sectores como Rodolfo González, terminamos sacando a Rodolfo González de la dirección estudiantil y colocando en cierta forma al vicepresidente de la federación, que era Jorge Enrique Romero, que asume un papel más de identificación con la lucha. Incluso el día 24 de abril, aquí en la Asamblea Legislativa, cuando ya se despelota todo y se produce el caos en la calle, ahí me toca bajar la cuesta esa de la Avenida Central hasta el Radio Monumental, que quedaba donde estaba ahí frente al Banco Central, en un carro abierto con, íbamos Jorge Enrique Romero y yo en el carro, y el movimiento estudiantil ahí para abajo en carrera. Bueno, porque era parte de ese proceso. Entonces, nosotros lo que hicimos fue mantener la lucha en el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa. En esa época la Asamblea no tenía esos muros que tiene ahora. Esos muros los hicieron consecuencia de esa lucha. ¿Por qué? Porque ahí lo que había era una laderita de zacate y que llegaba hasta el primer piso de la Asamblea Legislativa, y nosotros instalamos ahí tiendas de campaña. Y esas tiendas de campaña funcionaron prácticamente desde diciembre hasta los días no desde diciembre, digamos enero, hasta los días de la lucha de Alcoa en abril, donde había siempre un piquete permanente de estudiantes ahí, ¿verdad? Y ese era el motivo también de atracción. ¿Por qué? Pues nosotros movilizábamos la gente constantemente, apoyar a la gente que estaba permanentemente en los predios legislativos, y era la época de vacaciones. Entonces, medio problema. Cuando entraron las clases en marzo, igualmente con más intensidad, metimos el acelerador, porque era marzo y abril y el proceso de la discusión estaba ya, digamos, culminando en sus etapas, porque los proyectos de ley se discuten en comisiones y ese tipo de cosas, pero después pasan al plenario. Y entonces nosotros estábamos en esa etapa acumulando fuerzas, para decirlo de esa manera, en relación a eso. Pero aquí el toque importante era que había un grupo de diputados opuestos y una masa estudiantil bien dirigida, apoyando a los diputados. Y por otro lado, esos diputados de pronto nos acompañaban a nosotros, a los dirigentes estudiantiles, para ir a los colegios. Y entonces teníamos, digamos, por la naturaleza de la importancia de un diputado en el país, y en ese momento tenían un peso importante, llegaron con un diputado a un colegio era abrir puertas. Y entonces, y además estábamos creando la Federación de Estudiantes de Secundaria en ese momento, como un brazo paralelo de estas luchas, y eso nos permitía entonces llegar con diputados a hablar a los colegios, a los estudiantes, y nosotros, los dirigentes estudiantiles, también hacíamos lo propio. Entonces teníamos una relación muy estrecha entre los diputados opositores y nosotros, porque ellos servían para ir a abrir puertas y para ir a agitar a los colegios también, y nos daban espacios, abrían más los espacios de la lucha. Eso es una cosa importante, porque las luchas sociales, en el caso de las luchas que están asociadas al debate legislativo, si adentro de la Asamblea no hay diputados, eso no tiene mucho efecto. Así es. Y le voy a decir, desde el punto de vista de la izquierda tradicional histórica, y yo venía de ahí, que pertenecía a la Juventud Comunista, teníamos esa experiencia, y en el caso mío, digamos, conocía muy bien lo que había sido la labor legislativa de los comunistas entre 1934 y 1948, que tenían tres objetivos en su lucha parlamentaria: la agitación, que era la discusión de los temas parlamentarios y agitar sobre esos temas y sobre los proyectos propios de leyes de ellos; la movilización alrededor de esas luchas para apoyar a esos diputados; y la organización alrededor de esa lucha y esa movilización. Entonces nosotros, entendiendo eso, sabíamos que ese era el camino en el año 69 para desarrollar esa lucha. Había agitación interna, había movilización y organización estudiantil, que éramos la unidad de ese proceso, era la armonía de esa lucha. Eso fue lo que hizo exitosa, digamos, esa lucha política en ese momento. Don Por Vladimir. supuesto que la Alcoa nos presentaba a nosotros el escenario también de la destrucción de la naturaleza como se llama en Pérez León, pero esa lucha no se planteó en ese momento
como una lucha ecologista. Ese tipo de luchas todavía no existían en la formalidad de las luchas sociales. Eso es interesante. Vamos a ir a un pequeño corto informativo. Posteriormente estaremos hablando un poco sobre el rol de la prensa en toda esta manifestación en torno al COA. Estamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. La Biblioteca Nacional posee la colección de periódicos más completa del país, desde la llegada de la imprenta a los periódicos del día de hoy. Entre los periódicos están los periódicos regionales y hoy los invitamos a descubrir en su celular o en su computadora los periódicos de la provincia de Guanacaste. Muchos títulos que cuentan la historia y el desarrollo de la provincia de Guanacaste están en línea y los invitamos a accesarlos, a compartirlos, y también tenemos otros periódicos más recientes que están disponibles para todos ustedes en la Biblioteca Nacional. Muchas gracias. Estamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre con don Vladimir de la Cruz. La prensa, ¿qué papel jugó la prensa durante esos días, durante esos años? Porque prácticamente fueron varios años donde Alcoa estuvo tratando de entrar al país. La prensa en Costa Rica siempre ha sido muy importante, indudablemente, porque se le ha dado un papel muy significativo desde el punto de vista de la formación, la información, la transmisión de valores. Desde 1824 con el jefe de Estado, Juan Mora Fernández, ya se habían establecido valores importantes en eso, y el mismo bachiller Osejo antes ya había hecho algunos planteamientos importantes del valor de la prensa, pero la prensa, digámoslo, hasta 1948, para ponerlo así, aunque yo diría que más bien hasta el 48, dejémoslo ahí, era una prensa, digamos, que informaba mucho de las situaciones nacionales. No había televisión, había radio, y era importante también, pero la prensa era el principal vehículo de información nacional. Alrededor de la prensa, hasta esa época, incluso se provocaban debates que después se dejaron de hacer, ¿verdad? Muchas radioemisoras, esto lo recuerdo yo porque yo oía radio, mi familia se oía mucha noticia, muchas radioemisoras leían los periódicos como parte de los noticieros diarios de la mañana. Había una radioemisora que se tiraba prácticamente la lectura del periódico La Nación en ese momento, o La República, ¿verdad? Y después eso yo lo vi porque nosotros recibíamos la prensa. Mamá era una persona que estaba interesada, siempre estábamos suscritos a los periódicos. Entonces jugaba su papel. Cuando entramos a la década de los 60, la Federación de Estudiantes tenía un periódico que se llamaba El Universitario, que durante toda la década esa se desarrolló, existió. Y nosotros en el Frente de Acción Universitaria empezamos a elaborar un periódico que se llamó Unidad, el cual lo editamos prácticamente durante 5 o 6 años y salía muy periódicamente, cada 15 días más o menos sacábamos un ejemplar donde íbamos informando de nuestras luchas estudiantiles, y ahí se le dio un seguimiento. No era el tema principal el Alcoa desde el punto de vista de nuestra información, porque nosotros estábamos orientados a organizar el movimiento estudiantil y en luchas estudiantiles para poderlo llevar a luchas nacionales, ¿verdad? Primero estudiantiles, universitarias, nacionales, que era más o menos la dimensión estratégica de nuestras preocupaciones. La gente, para aprender a luchar, tiene que aprender a luchar primero por las cosas propias, en este caso por lo meramente estudiantil, después por las cosas de defensa de la universidad y después por las cosas nacionales. Entonces, en ese vínculo íbamos llevando las cosas, y ese era como el motor interno de la organización. Y la prensa nacional era la que nos suministraba a nosotros el insumo. En el caso de Alcoa es importante porque como la lucha empieza en el año 69, no en el 70 exactamente, en los días que se discute la etapa final del proyecto, sino en el 69, durante todo el año 69 se pagaron campos pagados en la prensa de las fuerzas que estaban a favor y en contra
de la Alcoa. En algunas ocasiones la información nuestra era surgida por la propia información periodística. Los estudiantes no pagábamos campos pagados, alguna que otra cosa que se pagó por parte de la Federación o de las universidades, cuando habían de la Universidad de Costa Rica, que era la única, pronunciamientos oficiales. Pero al interior de la universidad nosotros teníamos una lucha muy importante porque la Escuela de Geología y el Colegio de Geólogos estaban con Alcoa. ¿Por qué estaban con Alcoa? Porque eran gente interesada en ser contratada por la Alcoa o ya tenían contratos con Alcoa y eran los ingenieros y eran los geólogos y eran las personas que estaban vinculadas a la explotación de la bauxita. Entonces teníamos una bronca pero bien brava con académicos que de la universidad estaban a favor de Alcoa y era un cuerpo, digamos, profesionalmente muy bien formado. Entonces teníamos esa lucha y entonces uno ve en la prensa, uno puede observar en la prensa los distintos pronunciamientos del Colegio de Geólogos y otros entes de esta naturaleza apoyando al Alcoa, porque esa es una lucha que se da con factores a favor y actores a favor y con actores en contra. Por supuesto, el movimiento estudiantil era el principal baluarte de eso, el movimiento estudiantil universitario que jala el movimiento estudiantil secundario y hace vincularse a los sectores, ahora sí, Pérez Celedón y otras regiones donde se pudo influir directamente en eso. Pérez Celedón porque eran los afectados, incluso porque el contrato de Alcoa establecía que la Alcoa iba a comprar a 25 céntimos de colón en aquella época la tonelada de tierra y que esa tonelada de tierra era lo que ellos iban a procesar. Entonces de ahí iban a sacar la albúmina, la lúmina, la bauxita y una gran cantidad de otros minerales, y todo eso por 25 centavos o céntimos. Entonces se compraba la tierra, pero ahí ellos desmenuzaban eso en las cosas. Entonces era una ganancia que iba más allá solo de la lúmina. Entonces cuando empezábamos a explicar esto, lo que estábamos diciéndole a la gente, Pérez Celedón va a quedar como la luna, puros cráteres por todo lado. Y mostrábamos fotos de lo que estaba pasando en Jamaica y en otros lugares. Don Vladimir, hay un tema que es interesante. La manifestación o el movimiento llega a un punto en que trasciende a las calles, donde hay gases lacrimógenos, donde hay manifestaciones muy, muy fuertes. La prensa empieza a llamar a estos grupos vándalos, los tilda de villanos, de ser prácticamente la delincuencia. Incluso hay un medio de comunicación que dice están siendo manipulados por extranjeros. Bueno, efectivamente, es decir, la lucha estudiantil nuestra, primero es una lucha interna en la universidad, pero nosotros empezamos a hacer luchas hacia afuera de la universidad. Esas luchas eran de carácter nacional y patriótico, ¿verdad? Cuando vino el presidente Johnson hicimos manifestaciones, aquí hicimos una concentración en el aeropuerto porque Johnson solo llegó al aeropuerto fue el presidente de la Federación, Jorge Gutiérrez. Nosotros, el otro grupo estudiantil, se quedó aquí en San José haciendo marchas aquí en San José con una ciudad tomada por nosotros porque toda la policía estaba en el aeropuerto, ¿verdad? Entonces fue muy simpático eso, porque hicimos toda la toma de la ciudad de San José. Cuando vino Johnson fue extraordinaria por parte nuestra, hicimos lo que quisimos en las calles, terminamos un acto ahí frente al monumento de Juanito ahí en el Correo, ¿verdad? Ahí me detuvieron a mí, pero ya era una cosa, incluso hasta desde el punto de vista democrático de acción, fue interesante porque cuando llegó la policía a detenernos ahí, yo estaba ya haciendo discursos ahí, los últimos discursos, el policía ahí me dice que me tiene que detener, entonces yo le digo, mire, déjeme terminar el discurso. El policía dice, sí, está bien, termine, ¿verdad? y se agarra con un policía que no quería que yo terminara. Al final nos detuvieron ahí un grupo, pero eso para demostrar, digamos, algunas características civilistas de la Guardia Civil en una lucha como esa. Entonces nosotros teníamos ya una tradición de luchas callejeras, y habíamos tenido protestas contra la United Fruit Company, contra las huelgas bananeras, los 1 de mayo, en los 15 de septiembre habíamos sacado a la Federación de Estudiantes a la calle. La semana universitaria la habíamos convertido en una semana también de protesta pública. Entonces hacíamos durante ese periodo 67 en adelante, habíamos introducido en el desfile de la semana universitaria unas carrozas o actos alusivos también a temas políticos nacionales. Íbamos tratando de educar a la gente
en esas salidas de calle, de manera que cuando viene el año 69, la lucha de Alcoa es una manifestación y una movilización específica contra esa lucha, cuando teníamos luchas paralelas que nos sacaban a la calle también. Entonces había una educación, la gente no va a la calle si no está educada para ir a la calle, hay que enseñarla. La gente come un chocolate porque lo ha probado desde chiquito y sabe que es rico y sigue comiendo chocolate. Igual en la lucha callejera a la gente hay que enseñarla a movilizarse, y hay que enseñarle en las luchas sociales que algo se puede obtener. No se puede llevar la gente a luchas que no tienen objetivos conseguibles, ¿verdad? Sino algo se tiene que lograr en la lucha, y en estos casos pues eran o las protestas o lo que fuera, y eso incluso hasta marchas de silencio hicimos. Fíjese lo que es una marcha de silencio. Una marcha de silencio es una marcha de la universidad dándole la vuelta a todo San José, regresando a la universidad a pie, sin un solo grito. Impresionante. Varios miles de estudiantes ahí en la calle. ¿Por qué? Porque eran protestas políticas, y eso lo enseñamos. Entonces, cuando viene la lucha del COA, teníamos ya una tradición de movilización, y teníamos el grupo estudiantil del 69, Frente de Acción Universitaria, que era el motor de eso. Porque con Alcoa en el año 70, al momento en que se abre la universidad, inmediatamente la Escuela de Estudios Generales, que empieza a recibir estudiantes nuevos, ahí se integran un grupo de gente nueva que juega un papel muy importante en el aspecto de estudios generales, donde estaba Óscar Álvarez, el politólogo, estaba Guillermo Arce y habían otros compañeros. Entró Alberto Saloma a la universidad, que venía del Colegio San Francisco. Entró Cotico, que venía del Colegio La Lincoln, que eran presidentes estudiantiles de esos colegios, que habían estado vinculados a esa lucha previa. Y para esos días se estaba organizando ya el Partido Socialista del doctor Álvaro Montero Mejía, a donde los Salomas se vinculan, y estábamos nosotros. Y ya había un movimiento estudiantil mucho más inquieto. Y por otro lado, en la década del 60 se habían impulsado los movimientos cristianos nuevos en América Latina, a propósito del Segundo Concilio, a propósito de la conferencia de Medellín, y habían surgido movimientos estudiantiles de izquierda cristiana, Juventud Universitaria Católica, que estaba en la universidad con gente de izquierda muy importante, entre ellas Sirin Navarrete, Esther Baudrit y otras que juegan un papel importante en ese momento. Ana Ligia Rovira, una de las mejores dirigentes estudiantiles que nosotros tuvimos, fue opositora, impulsada por los comunistas, contra Fernando Berrocal, a la presidencia de Fernando Berrocal en el año 66-67. Es decir, éramos ya un grupo estudiantil que venía armando, digamos, alianzas importantes con grupos cristianos. Estaba Cristianos por el Socialismo, Iglesia Joven, Juventud Unitaria, y había una serie de grupos cristianos nuevos ahí, muy ricos y muy valiosos e importantes, que contribuían en esa lucha. Entonces eran una lucha que tenía un carácter muy democrático, no solo los comunistas del Frente de Acción Universitaria, sino también gente de Liberación Nacional, de la Juventud Liberacionista que estaba en AU, los grupos cristianos que estaban en AU, estudiantiles, que venían comprometidos por las nuevas posiciones sociales y por teología de liberación y todo eso. Entonces es un movimiento muy dinámico, y esa es la base social de ese proceso. Don Vladimir, porque estamos ya en la recta final del programa, desgraciadamente, ¿cuándo toma la decisión el gobierno de echar atrás? Y le iba a hacer una última consulta. ¿Qué representó ese movimiento estudiantil 50 años después para nuestro país? El gobierno nunca echa atrás. El gobierno entra con el proyecto a la Asamblea Legislativa en diciembre, tratando de desactivar el movimiento estudiantil. Lo que tiene es una respuesta nuestra de mantenernos en la calle, y entonces enero, febrero, marzo y abril la gente se queda en la calle, y tomamos la Asamblea Legislativa en los predios, y ahí estuvimos parqueados, digámoslo así, y tratando de llevar gente todos los días a la Asamblea Legislativa a apoyar ¿a quién? A los 10 diputados que estaban ahí en la lucha, que era lo que nos interesaba a nosotros, porque en ese momento ya no había escenario estudiantil concentrado en colegios ni en la universidad, pero sí había eso, y preparando las condiciones para el momento en que entraran las clases otra vez, y activar desde allí lo que es el proceso de marzo-abril, que es de lucha intensa, de huelgas, de paralización,
que eso se va a concentrar en el mes de abril. Y el mes de abril entonces termina eso. ¿Por qué? Porque van concentrándose las actividades y cuando ya viene la discusión final, que termina el 24 de abril, ya el movimiento había crecido de una magnitud extraordinaria y se llenaban las calles con las manifestaciones. A eso se habían sumado personajes como el padre Benjamín Núñez, que al final estuvo ahí agitando el día 24 de abril. Fue uno de los agitadores que estuvo ahí echando discursos con aquel abogado de Alajuela, Chacón Ginesta y otros, que fueron como los últimos discursos importantes en la calle, aparte de la agitación estudiantil que teníamos. Vea, en ese momento, el 24 de abril, yo le puedo decir, porque yo estaba ahí, estábamos ahí en la lucha. Hubo un momento, nosotros estábamos al puro frente de la Asamblea Legislativa, los destacamentos policiales estaban 100 metros hacia el este, ¿verdad? Donde había un cine por ahí, y estaban dirigidos por el coronel Umaña. Y en ese escenario, yo le puedo asegurar que si nosotros hubiéramos corrido contra los policías salen en desbandada. Esa era la situación tensa que había. Pero hay un momento en que el coronel Umaña, que los policías no arrancaban, no se movían, entonces el coronel Umaña se viene solo blandiendo el garrote, el bastón, ¿verdad?, hacia nosotros, y los policías se quedan allá atrás. Bueno, a ese coronel Umaña, un dirigente estudiantil, no le voy a decir el nombre, pero lo conozco muy bien, le tiró un palo y lo hizo caer. Y en el momento en que el coronel Umaña cae, los policías arrancan y se vienen, obviamente, a proteger a su jefe y a reaccionar contra nosotros. Y ahí se armó la desbandada. Ahí fue donde armó. Ese día se recogía basura. Al día siguiente se recogía la basura, pero la basura se ponía en estañones en aquella época en la avenida central. Todos los almacenes ponían un estañón de basura. Bueno, cuando nosotros bajamos, después por la represión y el pleito que se arma frente a la Asamblea Legislativa, que se intenta desactivar. Incluso hay un estudiante de la Escuela de Derecho que tira un estañón contra los vidrios de la Asamblea Legislativa y tratan de desenchuflar el switch de electricidad para dejarlos a oscuras a los diputados. Ahí es donde, digamos, se armó el despelote del 24 de abril y la gente tuvo que dispersarse. Y al bajar por la avenida central, muchos de esos estañones fueron prendidos. Era una cosa verdaderamente impresionante bajar la avenida central, como veníamos Jorge Enrique Romero y yo, en un carro allá abierto, con la masa estudiantil. Nosotros éramos dirigentes, veníamos en el carro arriba montados, y la masa bajando en carreras, huyendo de la policía, y ver aquellos estañones encendidos, eso era un impacto visual extraordinario. Y hay fotos de esos estañones en los periódicos al día siguiente, ¿verdad? Por supuesto no hubo ningún intento de quemar ningún edificio, ni mucho menos. Lo que hizo fue quemar la basura, que era así como la parte simbólica de eso. Y ahí eso, ese mismo día, 24 de abril, el gobierno retira proyectos de ley de la Asamblea Legislativa para paralizar la Asamblea Legislativa y paralizar la lucha que estaba presionando a la Asamblea Legislativa. Pero ya se acaba de aprobar el tercer debate de la ALCOA y ya no había nada que hacer ahí. Y nosotros en el movimiento estudiantil ahí ya no teníamos nada que hacer en ese momento ahí. De los dirigentes estudiantiles de la huelga no hubo un solo capturado. La policía no pudo capturar a nadie, pero capturaron casi 300 jóvenes que los capturaron al azar. Cualquier muchachillo que veían con uniforme se lo llevaban. Incluso en paradas ahí en Fisher y en todo lado llevaban y se recogían muchachillos que estaban con uniforme sin que hubieran tenido nada que ver con las manifestaciones. Eso fue ya así como porque no les quedaba más tren, pero no hubo nada de eso. Nosotros el mismo 24 de abril en la Federación de Estudiantes nos reunimos en la noche, los dirigentes, y valoramos la situación. Ya no había nada que hacer, el contrato estaba aprobado y la Asamblea Legislativa suspendía su actividad. En ese momento, en febrero, acaban de pasar las elecciones nacionales de 1970. Figueres había ganado la elección y Figueres se encontraba en España. Y desde España se pronuncia a favor de la ALCOA, se pronuncia a favor de la contratación de ALCOA y habla en contra de nosotros los estudiantes y las manifestaciones. Por supuesto que alrededor de quienes nos manifestábamos había mucha leyenda negra y mucha
literatura, y siempre la imagen de que los dirigentes estudiantiles éramos como extraños, extranjeros, e incluso algunos por la militancia comunista nos veían como comunistas extranjeros, etcétera, y era parte de la campaña que había en ese sentido. Pero eso fue un movimiento absolutamente nacional, patriótico, estudiantil, que tuvo, digamos, vínculo con sectores sociales de la comunidad nacional, desde los sindicatos, las juntas progresistas, en algunos casos cooperativas, y la gente de Pérez Celedón, que estaba muy organizada de carácter civil. Eso fue, y una mezcla de grupos estudiantiles que iban desde los comunistas, la izquierda, social cristianos, en fin, distintos grupos. La derecha estudiantil participó, pero tratando de no avanzar mucho en la lucha, como le decía con Rodolfo González, que al final técnicamente se destituyó y asumió la presidencia de la federación momentáneamente Jorge Enrique Romero Pérez. Don Vladimir, desgraciadamente nos hemos quedado sin tiempo. Ustedes han podido ver a lo largo del programa una serie de portadas y páginas internas de los diferentes periódicos que pueden encontrar en la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional. Los invitamos a que nos acompañen. Aquí pueden encontrar muchísimo más información sobre lo que fue Alcoa y diversos temas. Agradecemos a don Vladimir su visita. Ha sido realmente muy alentador su explicación, y los esperamos en el próximo programa de Páginas Vivas.